Estamos listos para algo más. Es un repaso a las lecciones que la mayoría de nosotros hemos hecho ya. La lección 1, 2 y 3 del discipulado. Porque nosotros hemos aprendido cómo podemos ser salvos, en qué nos basamos, por qué lo necesitamos, qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, qué impacto tiene a diario y en el futuro, y cuáles son las dos naturalezas también que luchan, cómo ser victorioso y también cómo ser personas que entienden el bautismo y quieren ser bautizados y participar de la cena del Señor y no caer en los errores de la religión, ¿vale? De la religión equivocada, me refiero. El camino del discipulado, fundamento teológico y práctico para crecer, compartir y multiplicar nuestra fe. Discipulado de nivelación, lecciones 1 a 3. Vamos a ver rápidamente dónde se sitúa este material, en qué contexto. Vemos el discipulado de nivelación, tiene que aprender las bases de la salvación y las disciplinas. Hay que ayudar a integrar las personas luego en un grupo de fe. Ya desde el principio decimos, mira, son 3 lecciones, cuando las terminemos, o nosotros formamos un grupo de fe, o nos integramos en un grupo de fe existente. Vivir el discipulado es una comunidad íntima y local. Celebración dominical. También queremos formar parte de las celebraciones y por eso tenemos el mismo tema en los grupos de fe. En el domingo la predicación, tenemos adoración corporativa con toda la iglesia. Y apuntamos no a una cuestión de eventos y ritos repetitivos, sino una multiplicación, desarrollo de nuevos mentores para iniciar nuevos grupos. O sea que el domingo venimos para despegar, no para sentarnos. ¿Entendéis? Para ser lanzados, no para volver, sino para ser lanzados durante la semana a evangelizar, para contactar a las personas, a acompañar a las personas, a ayudar a las personas, ser testimonio, ser luz en este mundo, sal en esta tierra. Es lo que Jesús dijo, que deben ser todos, con nuestros diferentes dones, pero venimos para alabar al Señor, para escuchar la palabra, para fortalecernos, para ser lanzados otra vez. Esa es la dinámica. Y luego tenemos el discipulado de nivelación, donde podemos o de tú a tú, o con un matrimonio, o con amigos o familiares, como tenemos algunos casos, podemos hacer un discipulado para sentar las bases. Rápidamente, el ciclo es siempre el mismo. Es primeramente queremos que las personas aprendan a tener un tiempo a solas con Dios. Todos los días un tiempo a solas con Dios. Y que sea regular, que sea, si es posible, por la mañana. Si hay que levantarse 15 minutos antes, uno se levante 15 minutos antes. Si cambia el trabajo, puede levantarse hasta 2 horas antes. Es así, ¿no? Siempre hay que relacionarlo con la vida práctica, con los valores que ya tenemos y las costumbres. Y quitar la idea de que, wow, 15 minutos antes, imposible, ¿no? Pero si te dan 1.000 euros más en otro trabajo, ¿te levantas 2 horas antes o no? ¡Hombre! Y con menos también. Y con menos también. Y 3. Y trabajo por la noche, me durante el día. Pero tenemos que ayudarles a que hay un proceso para que la palabra de Dios forma parte de nuestra vida. ¿Qué dice? Hay que preguntar. Hay que leer. ¿Qué observación? Leer exactamente lo que está escrito sin añadir ideas externas. No tienes que decir lo que tú crees que dice. No, ¿qué dice? Primer punto. Segundo, ¿qué significa? Ahí sí. ¿Qué entiendes? ¿Qué dice? Entendimiento, asegurar la comprensión real del pasaje en su contexto. Tercero, ¿cómo lo aplico? Interiorización, trasladar la verdad bíblica a los desafíos de mi vida actual. Lo que estamos leyendo, ¿qué significa para ti personalmente en tu entorno? ¿A quién se lo puedes compartir también? ¿Y cómo respondo? Acción, decidir cómo obedecer el pasaje hoy y con quién compartir esa verdad. Es el ciclo de crecimiento. Si se rompe una de estas partes del ciclo, no hay crecimiento, o no hay crecimiento continuo,
mm, armónico, rápido y sano. Hay algo raro, si falta algo de eso. Las tres dimensiones de la salvación, queremos que entienda, que tiene una posición en Cristo, que es la salvación pasada. ¿Pasada por qué? Ocurre en el pasado de nuestra experiencia, no de la cruz, de nuestra experiencia. Al escuchar y creer en Cristo, Él pagó por nuestros pecados y nos salvó. El resultado, perdón, recepción del Espíritu Santo, nacimiento espiritual definitivo. El perdón es judicial, quiere decir que Dios deja de ser el que nos condena a la condenación eterna. Como juez ya obró juzgando a su Hijo en lugar de nosotros. Ya no vuelva a juzgarnos a nosotros, porque estamos ya en Cristo y Él pagó por nosotros directamente. Él llevó nuestros pecados y los quitó de en medio. Y ahora Él es nuestro Padre, que tenemos que confesar luego nuestro pecado, etc. ¿Vale? Para esto es luego la solución presente, la práctica. O la llamamos algunos la justificación, los otros de la santificación. El desarrollo diario de nuestra nueva posición es aprender a vivir como hijos nacidos de Dios. Resultado, vivir por pura gracia inmerecida en el poder continuo del Espíritu Santo. Luego queremos que la gente entienda que hay una perspectiva de la salvación futura, que es esa, la glorificación y recompensa, la transformación final cuando Cristo se revele. Resultado, cuerpos inmortales sin la naturaleza de pecado. El tribunal de Cristo para recibir recompensas eternas. Es lo que tenemos que asegurarnos que todos los que estamos haciendo con ellos un discipulado de la lección 1 lo hayan interiorizado porque lo han entendido y han desechado los otros conceptos que son erróneos. ¿De acuerdo? Hay conceptos erróneos, por ejemplo, que no tengo una posición en Cristo. Me estoy salvando cada día y como no dé la talla me voy a perder. Entonces es una salvación por obras, lo que tú estás creyendo que vas a conseguir. No has entendido que tienes que ser salvo primero para poder vivir como salvado. Primero tienes que nacer como hijo para vivir como un hijo. Primero tienes que nacer de Dios. Primero Dios tiene que dejar de ser el juez que tiene el derecho por un solo pecado a mandarte al infierno. Por eso tenemos Santiago 2:10 que dice, aunque cumples todos los mandamientos y falles en uno, ha fallado toda. No tienes forma de justificarte delante de Dios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mitos frecuentes. Aquí tenemos, merezco entrar al cielo porque soy salvo y además guardo la palabra de Dios. Ojo con eso. Cuando tú escuchas esto, tienes que decir, no, no, no. Entonces vas al infierno. Porque como añades el y guardo la palabra de Dios, no mientes, no engañes a nadie. Tú no guardas la palabra de Dios. Tú estás intentando guardar la palabra de Dios y fallas primero porque no la conoces, segundo porque no la aprecias, tercero porque no la obedeces del todo, porque si fallas en una, te condenas. Quita eso de que y cumplo la palabra. Soy salvo, punto, a secas, por el amor inmerecido de Dios por la obra de Cristo, porque Él es mi Salvador. Pero ¿cuántos vienen y dicen, yo estoy seguro que del cielo yo puedo decir, déjame entrar porque soy salvo y guardo la palabra de Dios? Quítalo, por favor, o vas al infierno. Somos salvos únicamente por la gracia, no por obras, Efesios 2. Las buenas obras son el resultado de la salvación, nunca la causa. Otro mito frecuente, el bautismo en agua es el momento exacto donde muero el pecado y resucito. Otro mito, eso es lo que transmitió la falsa religión. Luego veremos por qué. Pero la verdad bíblica es el perdón ocurre al creer. Por ejemplo, Cornelio estuvo escuchando la palabra de Dios, creyó, fue perdonado, recibió el Espíritu Santo y no fue bautizado. Y tuvo el Espíritu Santo. Todos lo escucharon, todos fueron testigos. Y cuando eso ocurrió, los demás estaban discutiendo, los que venían de Jerusalén, con Pedro. Entonces, ¿quién impide que sean bautizados? Ahora deberían ser bautizados
porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero no fue el bautismo que lo produjo. El bautismo fue, el perdón ocurre al creer en el pasado, el bautismo es el testimonio público posterior de una vida ya transformada. Otro mito, Dios me liberó de mi vieja vida y esa vieja vida es el infierno. Es una pregunta trampa en nuestro examen, como de examen de conducir, que te ponen preguntas trampas a ver si te has enterado. Entonces, esos son dos conceptos distintos. Dios nos libra de la vieja naturaleza para vivir una nueva vida y nos salva de la condenación eterna del infierno, pero no es lo mismo. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Si no, lo podéis volver a escuchar tranquilamente. La arquitectura de la disciplina espiritual. Disciplina quiere decir la capacidad, como la disciplina deportiva, por ejemplo. No disciplina de castigo, sino disciplina de tener hábitos, capacidades, por dominio propio, por el aprendizaje. La disciplina, interiormente debemos estar llenos de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3, 16, 17, pero también llenos constantemente del Espíritu Santo, como dice Efesios 5, versículo 18. Y eso también viene en la lección 2. Ya estamos en la lección 2, ¿vale? Y tenemos que mirar que la persona realmente acepte que su vida constantemente necesita una renovación por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Hay que confesar el pecado, que hace que la palabra de Dios pierda su lugar en nuestra vida, sea empujada hacia fuera de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, que deje de tener control sobre nuestra mente, nuestra vida. Lo que hemos escuchado al principio, Satanás se encarga de eso. Pero nosotros tenemos que confesar ese pecado, de permitirlo, de colaborar con el diablo y dejar que la palabra de Dios deje de tener dominio sobre nosotros y dejemos de obedecer, porque desobedecer la palabra de Dios es pecado. Entonces hay que confesarlo, hay que pedir, Señor, lléname otra vez de tu palabra, leer la palabra y confesar que la palabra es lo correcto y lo voy a hacer, lo que Dios dice. Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es contristado, es empujado, es achicado, está apagado su voz, su influencia en nuestra vida. Hay que encender otra vez la llama, dando lugar al Espíritu Santo, pidiendo que nos controle. Y eso tenemos que enseñar a nuestros discípulos. Porque en eso está donde la confesión, no a una persona, sino delante de Dios que está presente en nuestra vida y nos conoce, reconocer el pecado para restaurar el control del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amor y buenas obras son la evidencia externa de los pilares internos y testimonio con poder compartir el Evangelio impulsado por el Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo para ser testigos, no para cuidar solamente el rebaño de Dios, sino ser testigos en este mundo. Construyendo tu testimonio personal. En la lección 2 aprendemos luego construir este testimonio. ¿De qué consiste? De 3 partes. Mi vida antes, el encuentro en la cruz o por la cruz, y las evidencias de esta transformación, de esta salvación. Primero, ¿cómo era mi realidad antes de conocer la salvación? Enfoque, la necesidad, el vacío o la situación previa. ¿Qué pasó? El encuentro con lo que Cristo hizo en la cruz por mí. ¿Qué pasó para que fuera salvado? Enfoque, el momento de escuchar el Evangelio, creer en Cristo y el arrepentimiento. Como lo leemos en Cornelio, él escuchó la verdad, creyó, recibió el Espíritu Santo porque fue perdonado. Y entonces, si leemos la historia de Cornelio, podríamos decir, antes era así, esto pasó en su salvación y el resultado fue que todos decían que hay que bautizarle porque es más claro que evidente que tiene fruto de arrepentimiento, de perdón y del Espíritu Santo en su vida. Entonces, resultados reales demuestran que he sido salvado. Enumerar esos resultados. Enfoque, los cambios tangibles, la nueva naturaleza y la paz presente. Y si una persona dice, yo no tengo ese testimonio, hay que decir, bueno, igual te tienes que arrepentir y convertir. Eso puede ser un hijo de un pastor, eso puede ser hasta el mismo pastor de la iglesia.
que tendría que arrepentirse y convertirse. John Wesley, por ejemplo, era una persona que era pastor, teólogo, el fundador de los metodistas, y tuvo un compromiso de ir de misionero fuera de su país, cuando Dios le convenció por su espíritu que primero él tenía que arrepentirse, convertirse, ser salvo, nacer de nuevo, antes de ir a predicar el evangelio en otra parte. Y se arrepintió, se convirtió, se salvó. Y luego fue un predicador del evangelio, un buen pastor. Definiendo el concepto, ordenanzas y sacramentos, que no es absolutamente nada de lo mismo. Estamos viendo que se pasó el tiempo. Ordenanzas son, la definición, mandamientos dado por Jesucristo con significado puramente simbólico. La mecánica es no imparte salvación, es un testimonio externo de una gracia que ya fue recibida por medio de la fe consciente. Y sacramentos es un sistema católico romano y de otra ortodoxos, etcétera, etcétera. Definición, acto eclesiástico que pretende impartir activamente gracia justificadora. Es un concepto teológico bien resonante y promete mucho y no da nada. Mecánica, opera incluso sin la fe activa de quien lo recibe. Ejemplo, justificación por bautismo de bebés, que no se enteran absolutamente de nada. No tiene base en la vida de Jesús ni en ninguna parte de la Biblia. ¿Vale? Entonces tenemos que no machacar lo que está mal, pero saber diferenciarlo y explicarlo. ¿Por qué no es lo mismo? Y esos son los diferentes sacramentos: bautismo, iniciación, la cena, Eucaristía, autoridad, liderazgo. Entonces, el sistema sacramental sería bautismo de bebés, imparte gracia sin fe, confirmación posterior, sacrificio incruento continuo para el perdón de pecados, confesión a sacerdotes, poder exclusivo de la jerarquía eclesiástica. Y la verdad bíblica es ordenanza. El Espíritu sella al creyente al oír y creer la verdad. El bautismo es solo para creyentes conscientes. Cristo derramó su sangre una sola vez. La cena es para hacer memoria de este acto único. Cristo es la única roca. La iglesia es un sacerdocio universal de todos los creyentes. El bautismo, la Santa Cena, el significado, las diferencias, ahí lo podéis leer despacito, buena letra. Tu próximo paso en el ecosistema sería intégrate a un grupo de fe, no camines solo, lleva estas verdades a una comunidad local para orar y crecer juntos. Evidentemente, somos la comunidad para las personas que vamos a llevar, que vamos a acompañar. Únete a la celebración dominical, ahora junta a toda la iglesia y sumérgete en la visión corporativa, prepárate para multiplicar. Eso tenemos que ya meter como ADN en nuestro discipulado. Discipulado no termina en ti, estás siendo equipado para convertirte en el mentor de alguien más. Tu oportunidad de multiplicar. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Recordad el endemoniado. Jesús dijo, tú estás listo. Vete, 10 ciudades, cuénteles. La samaritana fue y dijo, escuchad, hay alguien que me dijo todo lo que había hecho. ¿No será el Cristo? Cuidado, hizo una gran pregunta. Ella no dijo, es el Cristo, tenéis que creerme a mí. Dijo, ¿no será el Cristo? La gente decía, esa mujer tiene que ser tonta, claro, es el Cristo. Y fueron a verlo. Es mejor hacer el tonto haciendo preguntas y te hacen caso y la gente lleva a Cristo, a que tú hagas grandes afirmaciones y nadie hace caso.